Esta crisis climática que sufrimos ahora mismo es una crisis climática producida y acelerada por nosotros. Un cambio climático puede durar 200.000, 300.000 años, te da margen a que las especies vayan subiendo o bajando en el tiempo. La última glaciación, todos los bosques de Europa parece ser que se arrinconaron y se refugiaron en el sur de la península ibérica. Cuando la glaciación fue retrocediendo, todo fue subiendo, pero hubo un espacio de tiempo grandísimo, ¿entiendes? Quiero decir, eso no se puede hacer en 20 años o en 30 años. Nosotros, con nuestro desarrollo, nuestra civilización, nuestra tecnología, empezamos a acceder a recursos naturales que eran antes inaccesibles, como por ejemplo el carbón, el petróleo, recursos que se habían acumulado hace millones de años. Estamos poniendo en la atmósfera unos gases de efecto invernadero que estaban acumulados debajo de la Tierra, y de manera súbita. El dióxido de carbono ha aumentado desde los años 70 hasta ahora un 40% la cantidad de CO2 en la atmósfera. O sea, se ha pasado de 250 partes por millón a casi 400. Cuando lo normal en la Tierra, la media, siempre está alrededor de los 300. Ningún sistema en la vida es estático. Y hay equilibrios, pero siempre son dinámicos. El clima siempre cambia. ¿Por qué se ha mantenido? Porque tenemos las plantas. Las plantas que siguen produciendo oxígeno y siguen consumiendo el dióxido de carbono. Y no solo las plantas, lo más importante, tenemos ecosistemas vivos que son grandes consumidores de dióxido de carbono, y tenemos sistemas que son acumuladores de CO2, como es el propio mar y el propio suelo. ¿Qué pasa ahora? Que ese equilibrio se está tambaleando porque estamos emitiendo más CO2 más deprisa de lo que los sistemas vivos y los sistemas no vivos son capaces de acumular. El principal sumidero de CO2 es el mar, el océano. Todas las plantas, tanto terrestres como marinas, las algas, las cianobacterias, que hacen la fotosíntesis, ¿vale? Todas son capaces de captar 150 millones de toneladas de carbono, y para eso consumen 25 millones de toneladas de hidrógeno, pero a la vez emiten 400 millones de toneladas de oxígeno. Y de toda esa cantidad, esas cifras que he dicho que son millonarias, el 90% lo producen las plantas del océano. Solo el 10% lo producen las plantas terrestres, incluidos los bosques, incluidos todos los árboles del planeta. Y además tienen un efecto que se llama la inercia térmica del océano, y es que tardan mucho más en calentarse que la atmósfera. Eso hace que los cambios climáticos, los cambios de dióxido de carbono que se producían de manera natural, fueran fácilmente asimilados por los sistemas vivos. ¿Cuál es el otro sumidero? El otro más importante es el suelo. El suelo puede acumular 1,7 billones de toneladas de CO2, mientras la vegetación está acumulando en el planeta 0,65 billones de toneladas. La diferencia es bastante grande. Ahí se dan una serie de procesos que son muy importantes para que lo que está arriba, veamos, tenga vida, y en esos procesos interviene cantidad de microorganismos y no microorganismos que viven en el suelo y que nos están facilitando que se recicle la materia, que la materia nunca se quede muerta en un sitio. Al descomponerla, esta materia orgánica se hace socio de minerales como la arcilla u otros minerales y forman un complejo tan fuerte que es muy difícil desacoplarlo, en el que queda la materia orgánica retenida. Por eso, no solo el efecto del cambio climático se debe a las emisiones de CO2, otro principal causante es la pérdida de suelo, lo que se llama el cambio de uso del suelo. Estamos acelerando de manera drástica la deforestación de las selvas, hacemos un cambio de uso, cambiamos selvas por otro uso que captan menos CO2, no solo en el propio bosque, sino el suelo que sustenta ese bosque. Y eso es otro factor que hace que los cambios climáticos se vaya acelerando. Todos sabemos que cuando talamos un árbol y lo quemamos, estamos liberando el CO2 que el árbol ha sido capaz de captar. Cuando con un arado destruimos el suelo, también cambiamos la composición de esos sistemas vivos, sustituyendo a esos microorganismos en lo que nosotros queremos. Por eso el cambio de uso es uno de los fenómenos que menos se habla de él, pero que tiene mucha incidencia en la capacidad de calentamiento global de la Tierra. Hay otro factor que tampoco se habla mucho de él, que es la deforestación. Es como una cadena. Va haciendo que otros factores vayan emitiendo más CO2. Tu huella, que es lo que se llama huella de carbono, que seguro me vas a preguntar por ella, sea cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y sea una cadena en la que ya digo que si no cortas por algún lado, luego no hay retorno. La huella de carbono es una forma de medir las emisiones de una actividad. Entonces es una forma de medir las emisiones de carbono que tiene, por ejemplo, una industria que se dedica a fabricar coches, o que tiene, por ejemplo, una familia media europea
en la que los dos trabajan, tienen 2 hijos y uno trabaja a 5 kilómetros de su casa y otro trabaja a 20 kilómetros. Sabemos, o se sabe, o se intuye, porque con los modelos climáticos que se están haciendo, que si la temperatura del planeta sube 2 grados, a 2 grados, estamos en un punto de no retorno. Las consecuencias no sabemos cuáles pueden ser. Todas las medidas de emisiones de carbono que se hacen, toda la huella de carbono, es información muy valiosa para los científicos para saber en qué medida estamos contribuyendo a que siga aumentando la temperatura y evitar de alguna manera, si se quieren poner las medidas que hay que poner, que lleguemos a ese 2 a todo costa. La mejor manera de evitarlo es reducir nuestras emisiones, o sea, eso está clarísimo. Hay como 3, digamos, pilares. Aumentar la eficiencia energética, o sea, ser más eficiente energéticamente, y eso no solo significa cambiar de tecnología, también significa el pensar un poco cómo usamos la energía. Para mí eficiencia no solo es, pues bueno, pues este coche que consumía 7 litros a los 100, ahora consume 3. También es eficiencia, pero también es eficiencia pensar, ¿por qué voy a usar yo este coche ahora si no lo necesito usar? Si puedo usar otro medio de transporte o puedo ir andando. O sea, tenemos que pensar cómo usamos la energía, cómo usamos los recursos. La otra pata, digamos, es cambiar de forma de energía. Las fuentes de energía pues son el carbón, casi eliminado, aunque algunos países todavía están reticentes, es el petróleo y es el gas natural, principalmente. Pues empecemos a usar otras energías por las que se emiten menos dióxido de carbono. Ojo, he dicho menos, no que dejan de emitir, como pueden ser la energía solar, la energía eólica, lo que llamamos energías renovables, la energía térmica. Sabemos que con esas energías las emisiones de CO2 se reducirían casi a 0. Y la tercera pata es la de absorber el CO2. Son proyectos en los que lo que hacemos es que el CO2 de la atmósfera lo llevamos a otro sitio. Del que más se habla, a lo mejor habéis oído hablar de él, es de llevarlo al suelo. Aprovechar que cuando nosotros sacamos gas natural se quedan bolsas que se pueden llenar con aire o se pueden llenar con CO2. Otra manera de absorber CO2, que se ha puesto muy de moda y que ahora es como una revolución, es plantando árboles. ¿Por qué se ha puesto tan de moda plantar árboles? En la Unión Europea ha surgido una directiva que se ha traspuesto mediante un Real Decreto aquí en España, que habla de formar un registro de empresas, que se llama registro de la huella de carbono, un registro en el que voluntariamente una empresa da a conocer cuáles son tus emisiones. ¿Cómo miden esa huella de carbono? Pues hay tres alcances. El alcance 1, que mide las directas, que es la cantidad de combustible que consumes o la cantidad de gases que emites al refrigerar y aclimatizar tus instalaciones. Las otras 2 son indirectas. El alcance 2 mides la energía eléctrica que consumes para producir tu producto, ¿no? Y el alcance 3, que es el más complicado, mide las emisiones en todo el ciclo de vida de tu producto, en toda la cadena de producción. Son obligatorias las 2 primeras, la tercera no, porque es la más difícil. ¿Qué pasa? Que tú, una vez que estás inscrito y das a conocer tus emisiones, el registro te obliga a que pongas medidas para reducirlas. Y esas medidas se hacen a través de proyectos de absorción de CO2 o proyectos de compensación de CO2. ¿Y cómo se compensa? Pues hay varias formas, ¿eh? Una de ellas, en los países pobres, compro un proyecto renovable, de energía renovable, financio un proyecto de energía renovable. Y como estoy poniendo, por ejemplo, un parque eólico en Senegal, pues yo ya estoy compensando mis emisiones de CO2. Y la otra manera es mediante plantaciones de árboles, que es la que se ha hecho más popular. La parte oscura de todo esto, yo lo llamo la parte perversa, me gusta más decir la palabra perversa, porque al compensar, tú no estás dejando de emitir los gases de efecto invernadero que emites normalmente, tú los sigues emitiendo. Tú entiendes que yo emito 100 toneladas de CO2 al año y como he plantado 1 millón de árboles, los he compensado esas 100 toneladas, porque ese millón de árboles va a absorber a su vez esas 100 toneladas de CO2 que yo emito al año. ¿Qué sucede? Que para eso tenemos que tener muy claro que los árboles son capaces de absorberlo. Y son capaces de absorberlo al mismo ritmo que tú estás produciendo tus emisiones. Y nosotros producimos emisiones a una velocidad mucho más rápida que a la velocidad que un árbol es capaz de absorber esas emisiones. Hay un desfase de tiempo en el que el CO2 se va acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando y no vamos a conseguir lo que queremos. Esa es la perversidad de este nuevo modo de permitir que las empresas nos digan que están contribuyendo a disminuir sus emisiones cuando no lo están haciendo. ¿Por qué tiene tanto éxito la compensación? Todas las otras medidas que puede hacer una empresa, una actividad, son medidas, digamos, estructurales, que necesitan una inversión económica.
Tú para reducir tus emisiones, por ejemplo, imagínate que una empresa decide reducir sus emisiones cambiando la flota de vehículos. Voy a cambiar mi flota de vehículos que son de gasóleo y voy a poner vehículos eléctricos. Así disminuyo mis emisiones, pero me tengo que gastar el dinero, mucho dinero. Sin embargo, si yo compenso mis emisiones, hago un proyecto de plantación y encima estás apoyándote en alguien que se supone que está por la conservación de la naturaleza, por la mejora del medio ambiente, pues mucho mejor, ¿no? Obtienes lo que quieres, que es una publicidad de tu buen hacer ambiental, y además estás quedando ante la opinión pública y ante los gobiernos como que yo he compensado mis emisiones y ya estoy dejando de tener mi huella de carbono ha disminuido, está disminuyendo. Si tienes que plantar 1 billón de árboles y en la Tierra ya hay 3, pues no te caben, ¿no? Parece que no caben los árboles que tenemos que plantar en la Tierra. ¿Y qué se hace? Pues plantar en sitios donde no se debería plantar, en principio. En muchas plantaciones, ya se ha visto, se usa maquinaria pesada, se elimina la vegetación que hay en el sitio donde vas a plantar, se elimina el suelo y luego plantas. Recordar un poco, hemos eliminado el suelo, el segundo principal sumidero de CO2. Hemos eliminado la vegetación que había, que ya cumplía una función, para plantar unos árboles que compensan nuestras emisiones. No sé, algo no encaja. El sumidero de CO2 es el ecosistema, o sea, eso es lo que a mí me gustaría que entendieran las personas. En los ecosistemas hay otros vegetales, hay animales, y la interrelación entre ellos es fundamental para que esos ecosistemas subsistan y se mantengan. Lo fundamental es conservar lo que tenemos, conservar eso que tenemos. Conservarlos no solo los terrestres, ojo, que nos estamos olvidando siempre de los marinos, cuando en el mar está el principal sumidero de CO2. También es importante, y sabemos, que hemos deforestado y que hemos degradado muchos ecosistemas. Es importantísimo recuperarlos. Plantar para recuperar esos ecosistemas. No plantar con el único objetivo de compensar mis emisiones. Planta de una manera en la que tú respetes la vegetación que tienes en el lugar, añadas las especies que veas que pueden faltar, la añadas de manera respetuosa con el suelo, con las especies, para que se convierta en un verdadero sumidero de CO2. En determinadas condiciones, el ecosistema que va a conseguir ese estado no es un bosque. Tenemos condiciones de suelo en las que el ecosistema que se va a instalar es una estepa, una pradera de herbáceas, o es un matorral. En zonas atlánticas donde el viento es muy fuerte y no pueden crecer los árboles, pues están los brezales. En suelos donde hay yeso, que es un tipo de suelo que produce unas condiciones en las que solo un tipo de vegetación, que son herbáceas y matorrales, pueden crecer en ellos. Estos ecosistemas también hay que respetarlos, conservarlos, incluso recuperarlos, porque en esas condiciones son los únicos que son capaces de tener esa función de sumidero que nosotros necesitamos. Si plantamos árboles allí, destruiremos el suelo, destruiremos ese ecosistema y los árboles no tendrán capacidad, la que necesitamos para absorber el CO2 que necesitamos absorber. Hay que poner en valor los ecosistemas que no son bosques, no solo los bosques. Y en ARBA, aunque nos llamamos Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos, en realidad nosotros siempre defendemos toda la vegetación autóctona. La autóctona como aquella vegetación que crece en el lugar donde se encuentra. Plantar sí, pero no al tuntún. Donde realmente se está perdiendo los ecosistemas autóctonos, donde realmente hay un riesgo importante y que para mí es la mayor crisis que hay ahora mismo, es en los países empobrecidos, donde estamos destruyendo las selvas, estamos destruyendo ecosistemas enteros del bosque seco en Brasil. Eso es la gran crisis de la biodiversidad. La deforestación de los países empobrecidos, que además está causada por nuestro propio desarrollo económico de los países occidentales, porque nosotros, como hemos abandonado el medio rural, porque no es eficiente, demandamos de fuera todos los productos que consumimos. En 2017, Europa fue la segunda región que más contribuyó a la deforestación en los países empobrecidos, el 16%. La primera es China. 2 ejemplos, a mí me gusta poner los 2 ejemplos que para mí son los más importantes. La soja, la producción de soja y la producción de aceite de palma. El aceite de palma está acabando con las selvas en la zona de Indonesia y Borneo y toda esa zona, y la soja está acabando con las selvas y con el bosque seco de la zona de la Amazonía. Eso va a suponer mayores diferencias sociales, mucha gente que lo va a pasar muy mal, y eso es lo que deberíamos evitar. El verdadero cambio está en manos de los que manejan los hilos, o sea, tenemos que salir a la calle a decírselo. Es fundamental. En ARBA es algo que tenemos muy claro, la acción, hay que salir a decírselo. Es importantísimo que la gente sepa
y que los ecologistas empecemos a dar ese mensaje de lo que está en juego somos nosotros, nuestra vida, nosotros, las personas, no la naturaleza.